el fruto de la idionda. Lo que pasa es que este está pequeño, ¿ves? Con ese que tú mezclas el café que me das. Sí, eso es un helado, pero con eso. ¿Tú sabes cuál era el juego de nosotros? Nos entrábamos a pedrar. Lamentablemente lo cogieron, se lo llevaron a gestado. Y pasó un problema, papi tuvo que ir allá a resolver. Que en su tiempo libre, pues él tenía un Impala de estos bien grandes, de estos carros bien grandes. Fíjate, Ángel, así en el momento yo... Me he dado una clase de mata aquí, pero... Oye, esa fue fácil. Y uno formaba aquí un nudo aquí, que eso era de madre. Todos los muchachos velaban a la misma gallina para coger el huevito para venderlo, porque eso aseguraba que hizo unos dulces. O sea, por eso es que hoy día los muchachitos no valoran nada. Yo fui militar, estuve en las Fuerzas Armadas. Mira, Ángel, yo me colgué 2 veces en la escuela porque a mí no me gustaba la escuela. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. Mire, en el día de hoy tengo un video bien, pero que bien interesante, que yo sé que a usted le va a gustar un montón. Ustedes saben que yo tengo un colaborador que es el amigo Lozada. Bueno, nadie lo conoce por Lozada, es la enciclopedia de Yabucoa. Y es que hace un tiempito estamos coordinando porque de verdad que la vida de nuestro amigo Lozada es sumamente interesante. Y él es un hombre, ¿verdad? Si podemos decir que es un jíbaro terminado, pues mire, el amigo Lozada es un jíbaro terminado, porque es un hombre de campo y tiene mucho conocimiento. Y en el día de hoy me encuentro en el precioso pueblo de Yabucoa, precisamente con el amigo Lozada, y vamos a recorrer todo el sector donde Lozada se crió, sus vivencias, sus anécdotas. Le va a encantar. Vamos a recordar el pasado aquí con nuestro amigo Lozada. Así que vamos a ver a Lozada. Lozada, ¿qué pasó? Saludos Ángel, y saludos a todos esos seguidores de tu canal de Puerto Rico a pie. Nada, nos encontramos hoy aquí en la entrada del área donde yo me crié, desde que nací hasta los 20 años, junto con todos los familiares y primos en esta área. Actualmente aquí pues nos encontramos en todo esta comprende el área, el sector Playita. Espérate. Párate ahí, Lozada, porque me estás hablando del sector Playita, pero estamos lejos de la playa. Explíqueme ahí. Ok, pero antes de decirte de dónde sale el nombre Playita, pues Playita es un sector del barrio Calabazas. Ok, esto le pusieron el nombre Playita porque, Ángel, sí, aquí, toda esta área que está aquí, donde están todas estas casas aquí, todas estas mansiones, nada de esto existía. Todo esto eran cañaverales de una directora que en paz descanse de escuela, y ella tenía todos estos cultivos aquí de caña. ¿Qué pasa? Entonces cerca donde se ven aquellas bambúas al fondo, por ahí pasa lo que llaman la quebrada grande. Es la quebrada más grande porque Yabucoa tiene el río Guayanés, tiene el río Limones y tiene la quebrada grande, que es el tercer caudal de agua más grande que tiene Yabucoa, que nace en el barrio Guayabota, en el sector de Quebradillo. Entonces cuando esa quebrada venía la grande lluvia, se desbordaba la quebrada grande. Entonces esta parte aquí que era la más llana, esto aquí se inundaba, entonces se tardaba mucho tiempo en el agua bajar y formaba como si fuera una playa. Y de ahí es donde sale el nombre Playita. Mira qué interesante. O sea que pues porque se emposaba el agua aquí. Se emposaba el agua y dicen que se forma como si fuera una playita. Mira qué bien. Pues nos encontramos aquí en la entrada para el área donde yo me crié. Esto aquí decían el área de la Ceiba. Cuando tú eras un jovenzuelo y caminabas por ahí. Sí, exacto. Cuando yo era un chamaquito, este era el área, decían, de la Ceiba. Era que en aquel tiempo había un árbol de Ceiba. Y entonces aquí era donde se reunían todos los muchachos, todos los vecinos, se reunían todos aquí por la tarde, porque aquí hasta, pues para acá eran caminos de tierra. En esa esquina ahí lo sabes. En esa esquina, exactamente en esa esquina aquí se reunían todos a chupar caña. Y en ese tiempo, pues a las personas eran bien celosos los terratenientes con la caña. Si a ti te cogían con una caña, a ti te iban a formular cargo porque aparentemente eso era robo. No me digas, de verdad. Pues, te voy a contar esta anécdota. Pues un día aquí están todos los muchachos, los vecinos por aquí chupando caña. Entonces uno de ellos dice, mira, por aquí viene, para no mencionar el nombre, por aquí viene la dueña de la finca, y estaban todos chupando caña, que es clandestino, porque no, las cañaverales no eran de ellos. Entonces todo el mundo arrancó a correr y el hermano mío mayor, que en paz descanse, fue machito, se quedó.
Lamentablemente lo cogieron, se lo llevaron arrestado. Y pasó un Este. problema, papi tuvo que ir allá a resolver. ¿Por qué? Porque aparentemente pues, estaba chupando caña que no era de él, una propiedad que no era de él. Hasta por una caña, antes le sometían cargos a uno. Eso para que usted vea cómo era que estaba conducida las leyes y las normas y el respeto a lo ajeno. Lo que nos hace falta hoy día, Ángel. Pero nada, Ángel, ahora pues vamos a dar esta caminatita en este sector donde yo me crié para seguir hablándote de las anécdotas, mi vivencia desde que nací, cómo nos fuimos desarrollando, cómo era esa forma de vida, cómo uno subsistía con los primos, con los vecinos, dónde uno se bañaba, cómo uno vestía, La forma, la manera de sobrevivir en esta la forma de sobrevivir, que no habían zapatos, casi no había ropa. No era que andáramos con tapajabos, pero casi más o menos era así, que luego yo lo voy a decir más o menos cómo era. ¿Okay? Vamos a darle por ahí. Mire, no se diga más, vamos a tener un video sumamente interesante, trayendo recuerdos aquí al presente de las vivencias de nuestro amigo Lozada. Así que vamos a darle, Lozada. Fíjate, Lozada, te tengo una pregunta, ¿verdad? Casi siempre en los barrios, en los sectores, pues había ese negocito que era como que el punto, tú sabes, el punto de buena forma, a decirlo de otra forma. Sí, exacto. El lugar donde la gente compraba sus cositas. ¿Dónde era aquí Lozada? Fíjate, Ángel, aquí habían varios negocios de esos de campo. Antes de llegar aquí había uno que le decían el almendro. Ese mayormente era de vender cositas, víveres y todo eso, y bebidas alcohólicas. Pero aquí el negocio que hubo más grande, que yo sé que mucha gente en Puerto Rico lo conocían, que era esta parte que se veía arriba, que tenía el nombre de La Tinajita, Lechonera La Tinajita. Eso era a otro nivel. Ese era el negocio que más público movía en todo el área por la fama de su lechón asado y todos los derivados de lechón. Lamentablemente, y eso no está operando pues por situaciones familiares, que a veces faltan las cabezas de la familia y los demás que quedan pues entran en unas diferencias. Y lamentablemente, como pasa en todos lados, se caen los negocios. Lozada, yo te iba a preguntar porque ya nos ubicamos, ¿verdad?, en el lugar, pero vamos a ubicarnos ¿verdad?, en la etapa cronológica. ¿Para qué años estamos hablando cuando tú eras un jovenzuelo y corrías por aquí? Bueno, imagínate, Ángel, yo nací te voy a decir la edad, yo nací en el 59, estamos hablando de los 70 hasta los 80 y pico. Yo estuve viviendo en toda esta área, compartiendo con todos los vecinos aquí y primos, porque éramos en la finca donde yo me crié. Era una finca, primero eran 30 cuerdas. Esa finca era del abuelo paterno, que él vivía en el barrio Jácanas de Yabucoa. Entonces él tenía la finca acá 30 cuerdas y ellos venían caminando desde allá para trabajar la finca. Luego pues un señor que decía que pasó a ser padrastro de nosotros, cuando papi murió, pues compra las 30 cuerdas a nuestro abuelo. Y entonces a otro señor más, que ese yo no lo conocí, que le decían Don Tuno. Y entonces ahí se conformó la finca de 60 cuerdas. Entonces, pues, nosotros seguimos viviendo en la finca porque, pues, como mami estaba compartiendo con este caballero, pues nos quedamos aquí en la finca. Pero con el paso del tiempo, luego esta finca se vende. Se vende, pues, nosotros, pues, todo el mundo cogió su rumbo. Y entonces mami tiene que irse y entonces mami va entonces al barrio Jácana y allá hace una casita en 2 cuerdas de la otra finca que tenía el abuelo de nosotros. Ella hace una casita allí, que todavía está su casita allí, donde vive mi hermana en Jácana. Pero vivía aquí, 20 y pico de años yo viví aquí, desde que nací. Mire, y lo interesante de este video es que nosotros vamos a recorrer a pie todo el barrio, o todo este sector donde se crió nuestro amigo Lozada. Bueno, nuestro amigo la Enciclopedia Yabucoa. Y entonces, pues, él, de verdad que yo conozco, yo diría que como un 80% de sus vivencias, pero me ha sorprendido con una u otra cosita que me ha contado y de verdad que bien, yo sé que a usted le va a gustar, bien interesante. Aquí, en esta área, de aquí es donde empezaba la finca donde nosotros vivíamos, hasta allá, hasta donde se ven aquellas bambúas. Les voy a dar unos detalles aquí. Grande, esto es grande aquí. Sí, que hay 60 cuerdas. Pues aquí, en esta área, aquí vivían unos vecinos inmediatos, que era doña Carmela, más arriba doña María, que todas estas personas que vivían aquí, todas iban
se reunían con las tías mías y los tíos y las muchachas y todos iban a lavar al río, que vamos a ver si llegamos al río Ok. para filmar dónde eran que estas mujeres lavaban, que llevaban la ropa desde aquí, lo que llevaban en la cabeza hasta el río. Aquí estamos bajando lo que antes nosotros le decíamos la jarda de Goya. Goya era una señora que tenía una casita aquí. En este lado acá. Sí, una casita aquí. Ella vivía antes del padrastro de nosotros comprar la finca. Luego de comprar la finca, ella era lo llaman una agregada. Pues nada, lamentablemente pues tuvo que irse porque no era propiedad de ella, que si hubiese sido de día todavía quizás estuviese ahí los herederos. Pero esto era una cuesta en tierra, que esto era una cuesta de madre. Ajá. Aquí el tío mío tenía una guaguita Willy y aún así, con los esfuerzos, si llovía, la guaguita no subía. A esto le llaman actualmente, le llaman el sector del potrero, porque luego el padrastro de nosotros le vende la finca a una persona y él se dedicaba a criar caballos de carrera. Y entonces él viene aquí, hasta estos ranchones que están allá, y la finca, y aquí él criaba caballos de carrera. Y de ahí, Pero yo veo actualmente, porque veo una planta de plátano. de plátano. Ok. Cuéntame. Sí, pero luego, pues esta persona tal parece que abandona lo de los caballos de carrera porque realmente esto no es finca para criar el caballo, porque esto es una finca húmeda y eso le hace daño pues a los cascos de los caballos. Pues él vende la finca, entonces la compra un agrónomo, amigo mío, la tenía toda sembrada de plátano, ya lo que queda es muy poco de las plataneras. Y entonces, pues yo le pido permiso a él para venir a filmar donde yo me crié. Entonces, pues nada, él gustosamente de la sede me dice, mira, no hay problema. Y entonces, pues de aquí es donde estamos hoy para filmar esa vida, cómo yo me desarrollé junto a mi familia y todos aquí. Y esto no es otra cosa que llevar un mensaje para que todas esas personas se transporten a esa vida que también ellos tuvieron cuando se criaban, las necesidades y las vicisitudes y por lo que pasaban en la vida para desarrollarse y hacer un futuro mejor. Hey Ángel, mira, aquí a tu derecha ven unos árboles de mango. Cuando yo era muchachito, ya esos árboles de mango estaban aquí. Esos árboles de mango tienen más de 150 años. Ángel, y un dato curioso, una anécdota curiosa es que yo me colgué 2 veces. Ajá, espérate, ¿qué pasó ahí? Este lo sabe. Mira, Ángel, yo me colgué 2 veces en la escuela porque a mí no me gustaba la escuela. Lo mío era el campo y no me entraba a la escuela. ¿Y yo qué hacía? Cuando salí, yo salía para la escuela todos los días con los primos míos de la familia. Cuando llegábamos a esta área, Ah, precisamente aquí era Aquí. que se cometía el sí, delito. que luego vamos a firmar la escuela, que ahora tiene el nombre Rogelio Rosado, que era antes era la segunda unidad Playita, que se estudiaba desde primer grado hasta 9º grado. Pues entonces yo cogía el monte, me cogía toda la finca, a comer mango, a comer fruto y me quedaba en el monte todo el día en la finca. Yo siempre estaba pendiente. Cuando venían los muchachos de regreso a la escuela, yo salía y me unía al grupo. Y mis papás pensaban que yo estaba en la escuela hasta que lo descubrieron. Y ya ustedes saben qué fue lo que pasó. Pero nada, luego de eso me dio interés. De momento, eso fue de momento interés, mire, y me gradué como de 9º grado. De escuela superior lo mismo. Cuando estaba en la universidad, dejé la universidad lamentablemente. Yo tenía, ya el promedio mío también era de honor. Eso para que tú veas que no, a veces... Era el interés que a lo mejor tú tenías en ese momento. Exacto. Pero hay un dado también, mucha gente desconoce. Tú fuiste militar, lo sabes. Sí, yo fui militar, estuve en las Fuerzas Armadas, luego no decidí seguir porque me di cuenta que la vida militar no es como la cuentan. Vamos aquí, ves estos árboles de almendra que quedan aquí, todo esto es una línea de árboles de almendro. No sé si miras hacia allá, hay uno bien grande allá que yo sé que la tormenta lo masacró y estos también los masacró y mira lo que queda, estos árboles tienen más de 200 años y es una anécdota porque cuando papi, hay que decirlo así, papi le daba mucho al alcohol, por no decir que era alcohólico, ¿no? Pues le daba mucho al alcohol, igual que todos esos viejos. Nuestros padres y nuestros abuelos le daban mucho al alcohol, le daban mucho a fumar el cigarro, fumar el cachimbo. Y entonces papi siempre venía con una caneca. Yo me acuerdo cuando yo lo acompañaba, venía con una caneca en el bolsillo. Si no lo había terminado, él venía y en un boquete de estos árboles él guardaba la caneca. Pero acá, precisamente de este árbol. En este árbol y en aquel, exactamente en este árbol. Ah, qué brutal.
Entonces, cuando regresaba otro día, venía y buscaba la caneca y se daba otro juanetazo. Inclusive, Ok. muchas veces yo lo vi que sacaba de un pañuelo, sacaba con un pañuelo y ahí él tenía un par de monedas. ¿Para qué? Para comprarse la caneca también, porque antes par de monedas era un montón. Era un montón de dinero comparado con ahora. Estamos hablando de los a principios de los 70, que imagínate, si en el 59, a los 70, a principios de los 70, para ese mismo tiempo. Pudiera haber un par de pesos por ahí todavía. No, no, quizá parte de peso no, Difícil, difícil. pero quizá una caneca pillada. Una caneca pillada. Una caneca pillada ahí entre la. Y en este también los ha. En los dos, en los dos. Lo que pasa es que esto ha cambiado mucho, pero todavía está. En esta área que estamos pasando aquí, cuando esto era un camino de tierra, cuando venía la máquina de los municipios, en ese entonces a dar mantenimiento al camino, aquí siempre salían muchos pedazos de piezas, de piezas. Yo siempre entendí que aquí en algún momento hubo un asentamiento indígena, porque inclusive una vez el hermano mío encontró una carita como en forma de un sol en esta área. Se encontraron muchos pedazos como de cerámica. Y yo Ven acá, entiendo, Lozada, todavía tú tienes familia en este sector, porque yo veo que hay una parte que está habitada, pero veo que hay una parte que está, ¿verdad?, completamente abandonada. abandonada en el sentido, ¿verdad?, que hay un sembradío. Sí, Pero ¿hay familia tuya aquí? sí, mira, Ángel, todos estos ranchos que están aquí un poquito destruidos, nada de esto existía. Esto luego lo construyó el que compró la finca donde hizo las cuadras de caballo. Estas eran las cuadras de caballo y tengo entendido que esto era una casa que él había hecho y ahí vivía el que le daba mantenimiento a la finca y atendía a los animales. Pero más adelante, que los vamos a visitar, todavía ahí viven unas familias mías, unos primos hermanos míos, que nacimos todos aquí, pero como esa finca donde ellos viven, eso era de ellos, 2 cuerdas de ellos. Okay. Nosotros vivíamos agregados, por eso fue que tuvimos que irnos. Pues ellos, como esa finca era de ellos, pues ellos siguen viviendo ahí porque la heredaron de su papá, que era el tío mío, y están ahí todavía viviendo. O sea que ellos han vivido ahí desde que nacieron hasta la edad que tienen hoy día. ¿Cómo ustedes subsistían cuando se criaban aquí en este sector? Ángel, esa es una pregunta donde tiene unas explicaciones bien profundas. Cuando pues, nosotros nos criamos aquí, pues mayormente se subsistía de la agricultura, especialmente de la ganadería. Pues en toda esta área aquí, pues para nosotros teníamos crianza de bueyes, de toros. Bueyes no, porque buey es el que está castrado. Eran todos que eran de crianza para vender para carne. Entonces, pues habían también crianza vacas. Nosotros aquí donde llamamos como 15 vacas. ¿Y qué pasa? Se necesitaba pasto, pero como casi toda la finca, habían unos pastizales designados para los toros y las vacas no pueden comer junto con los toros. Pues ya tú sabes, pero entonces todo lo demás, todo esto era agricultura, porque para nosotros tenía lo que llaman peones o trabajadores, que eran los que daban mantenimiento a toda el área agrícola. Pues todo esto eran grandes yautiales, manangales, que si batata, todos los productos se cultivaban aquí. Pues una anécdota que te voy a contar es que como había poco pasto entonces para las vacas de leche, que se vendía leche, y se hacían quesos para la venta, en la colindancia de esta finca estaban la finca de Roy, un área que le dicen la Carmelita, que era una hacienda que había, le decían hacienda de la Carmelita. Pues el área esa donde bajaba el agua, cuando se limpiaban esos diques, se amontonaba esa tierra y ahí siempre había mucha de esta hierba y lo que llamaban hierba malojilla, que es una hierba más fina. Y nosotros lo que hacíamos era que por la noche echábamos las vacas a lo que llamamos nosotros a jugar pasto dentro de los cañaverales. Pero había una anécdota, había que recoger las vacas antes de las 5 de la mañana, porque después de esa hora llegaban lo que llamaban los mudadores. Eran 2 empleados que tenía Roy, que me acuerdo los nombres ahora, era Genio y Martín el Toro. Esta gente se dedicaban a recorrer a caballo todos los cultivos de caña a ver si encontraban animales que estuviesen dentro de los cañaverales. Y entonces Roy tenía una cárcel para animales. Y todo el animal que ellos cogían en la finca de Roy iba para la cárcel. Y entonces luego tenían que ir los campesinos allá a pagar quizás 50 chavos, hasta $1 o hasta 2 para sacar esa red de la cárcel. Pero ellos la alimentaban. Okay. Ellos la alimentaban. Y $2 en ese tiempo, para los 70, era más de 20 hoy día. Entonces yo me levantaba
a las 3:30 de la mañana, a las 4 de la mañana, apenas con 10 trapos de año, a ir más arriba de casa, en un cercado donde allí había una yegua. Yo iba a buscar a la yegua a esa hora, uno en pantalones cortos, Ángel, que te voy a contar. Como en ese tiempo pues no había dinero pues para ropa. De los pueblos, la gente un poquito más pudiente sabía la necesidad de la gente de los campos, entonces hacían esos montones de ropa y lo llevaban a los campos. Y a veces casi nunca llegaba ropa para muchachos, llevaban ropa de adultos. Pues nosotros teníamos que vestirnos, pues cogíamos, Ángel, es como yo decía, Ángel, dame tu pantalón, que me va a quedar grande, que yo se me quedaba largo. Cogíamos con un machete, le picábamos un canto, cuando nos poníamos parecíamos a Hulk. Entonces la parte de la cintura era tan grande que lo que hacíamos era esto. Bajábamos el zipper, cruzábamos esta parte para acá y esta sobre esta, y a veces se encontraban dos tirillas aquí. Uno formaba aquí un nudo aquí, que eso era de madre. Y entonces uno cogía aquí, me dio una pullita de madera o de un palito entre las dos tirillas, un bejuco, y esa era la correa para aguantar el pantalón. El pantalón así de ancho y aquí que parecía un ojo. Esa era la vida, así se vivía antes. Entonces yo sin camisa cogía los cañaverales a las 4 de la mañana para ir a buscar esas reses, esas vacas, para traerlas, para ordeñarlas, para luego irnos a la escuela. Siendo un niño, tú tenías una vida, pero bien dura, ¿sabes? Tú trabajabas de verdad. Ángel, y no solamente yo, estamos hablando de los hermanos míos, los primos míos, todo era el mismo tipo de vida. Y yo sé que en todos los campos de Puerto Rico el tipo de vida era igual o parecido. Y, no, Ángel, y después que te conté de los cultivos, cuando uno regresaba por la tarde de la escuela, tenía que venir a recoger becerro, porque antes la finca, cuando se limpiaba la yautea, que lo llamaban el de yerbo, que se sacaba el pasto malo de los cultivos, eso no se quedaba ahí. Eso nosotros teníamos que venir, lo que llaman en manta, que es un saco de esto, un talego de yute, se abría, formaba como una pequeña sábana, se llenaba de ese pasto y había que sacarlo de dentro de los cultivos, no se podía dejar ahí. Y sábado y domingo, aquí habían 2 yuntas de bueyes, sábado y domingo, no había break. Sábado y domingo, eso era arar con bueyes. Yo apenas de 10 o 12 años que no podía con un arado. Fue una vida dura, pero hubo algo bien importante. Nos criamos con respeto, nos criamos con responsabilidad, nos criamos con saber lo que es el valor del dinero, el valor de la vida, el valor de las amistades, el valor de los vecinos, el valor de los primos. O sea, por eso es que hoy día los muchachitos no valoran nada, porque no pasaron con esto. Pero lo más que yo me llevo de esto, que me llevé, que yo aprendí a trabajar. Aprendí a defenderme, aprendí a hacer de todo. Aprendí a hacer de todo, desde la agricultura, desde carpintería, electricidad. Yo aprendí a hacer de todo. De todo yo aprendí a hacer. Yo soy bien independiente. Yo siempre fui bien independiente. Ángel, este puentecito que tú ves aquí, esto no existía. Como esto era todo un camino en tierra, que esto no era asfalto, pues para ir para casa de mi familia, mis primos que viven aquí, que vamos a ver si por lo menos los puedes entrevistar, la entrada era más abajo, porque por aquí para agua era más abajo, y cuando llovía, pues ellos ellos no podían pasar, ni nosotros tampoco, para llegar a las casas, y se hacía lo que llaman un puentecito de bambúa para pasar por encima de él para llegar a las casas. Pero nada, vamos ahora a ver si logramos entrevistar a alguno de mis primos. Camisa cubriéndome la cara, es que hace una pelota de sol aquí en Yabucoa, que definitivamente me tuve que poner esto. Y además de un poquito de sunblock, porque le digo, está bien caliente, el rubio está encendido. Entonces, acabamos de llegar aquí donde un primo de nuestro amigo Lozada y lo vamos a conocer. Sí, pues nada, Ángel, me digo, mira, Ángel, aquí nos encontramos en la casa de mi primo hermano, Chu. Nosotros nacimos. ¿Qué mucha maldad usted tiene que haber hecho? Fíjate, nosotros no hacemos tanta maldad. Bueno, simplemente aquí, entre los 3 tíos que vivían aquí, habían casi 30 muchachos. Imagínate, Okay. los hermanos eran 11. Eran 11, en casa éramos 10, y pues cuando digo mi media hermana éramos 11. El otro tío mío que vivía más adelante, Juan Ortiz, tenía yo creo que 5 más. Imagina todos nosotros juntos en el mismo lugar. Muchachos, ya tú sabes cómo era esta, pero la pasábamos bien, nos pasábamos casi todo el tiempo metidos en el río. Pero sí, se trabajaba duro. Pues mira, él no nos quiere decir las maldades, pero yo sé que hacían maldades. Sí, pues mira, Ángel, aquí también, esto es aquí ya la falda de la montaña. Montaña. Ya de aquí hacia arriba, hacia allá, pues ya ahí empieza el área montañosa. Pues Chu. Saludos, Chu, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Mi primo hermano que vive aquí desde que nació. 4 años.
O sea que 64 años. toda la vida tú has Toda estado la en vida Ichu. vivieron aquí. Wow, Pero fue interesante. porque te conté que como esta finca, estas dos cuerditas donde ellos tienen sus ancladas, sus propiedades, era de ellos. Donde yo me crié, no era de nosotros. Y por eso fue que cuando se vendió tuvimos que irnos. Pero ellos se quedan porque eso era su propiedad. Ok, mira qué Sí. interesante. ¿Y qué anécdota tú me puedes contar que recuerde frente, ¿verdad? Junto a Losada? ¿Qué cosa, verdad? Que, mira, que se pueda contar. Mira, Bueno, antes te acuerdas que se araba con los bueyes, echando las yeguas aquellas que nos mataban de ellas. sí, Se mira. montaba el aparejo ese y yo me iba por el calle debajo de Sí, ella. mira, ahora que él está hablando de eso de la yegua, ahora que en casa había una yegua coja, que tal parece que tuvo quizá un percance, quizá cuando era más joven, entonces ella caminaba corriendo, tú no te dabas cuenta si cojeaba solamente cuando caías al piso. Cuando caía al piso y él estaba hablando de eso, que a veces nos ponían los aparejos, las angarillas y todo eso, nos montaban y cuando menos no lo imaginábamos, la yegua daba un traspié porque era coja y estábamos todos en el piso. Eso era experiencias de vida. Mira, le voy a hacer una pregunta a ambos, ¿verdad? Que son familia y tienen miles de anécdotas juntos. ¿Qué es lo más que ustedes extrañan de esos tiempos? Es que para mí antes la vida, aunque era más maltratante con los hijos, pero se criaban yo creo que mejor la juventud que como ahora. Antes a nosotros era una varita, no nos la enseñaban nada más y por ahí teníamos que coger camino a hacer el trabajo. Había un respeto que ahora no lo Había ves. un respeto bien inmenso, de verdad. ¿Y tú, Losada, qué cosas tú...? Ángel, lo más que yo extraño de todo esto era el compartir. Ok. Era ese compartir con la familia. Que luego todo el mundo se va y él lo sabe que esto fue así y todos se dispersan. Muchas veces hasta nos olvidamos de que tenemos familia. Ujú. Y digo, yo me incluyo que a veces pues tenemos un ajetreo de vida que nos olvidamos de esos familiares. Y esos familiares de vez en cuando hay que visitarlos. Y eso es lo más que yo extraño, ese compartir, esa convivencia de los primos, esos familiares, esos vecinos, que aunque no eran familia inmediata de nosotros, pero eran como familia, porque yo siempre he dicho que el familiar tuyo es el vecino. Porque es el que siempre está ahí en un caso de emergencia. Tú puedes tener medidas de diferencia con tu vecino, pero ocurre un caso de emergencia, a ti se te olvidan las diferencias y al vecino también que ustedes tenían y van a socorrerse, van a ayudarse. Y eso es lo que uno anhela, ese compartir que tú te tirabas, que si el mango, que si la fruta, se vivía de lo que la tierra producía. Ahora se vive de los químicos que se producen. Mira, Losada, yo te iba a preguntar, porque ahora que mencionas, ¿verdad? De los químicos, etcétera, etcétera. ¿Qué se comía en ese tiempo? O sea, ¿cuál era la dieta de ustedes? Dale. Pana, se sembraba la yautía, la malanga, un par de matitas de plátano que se sembraban. Y Saludable. Se comía saludable. eso era lo que se comía. Sí. Y batata. La batata también se ¿Y de sembraba proteína? mucho. Proteína, lo que nosotros siempre decíamos, Siempre relajando, siempre la gallina mata a escobazos, la gallina del país. Y los huevos, Ok. y los huevos de la gallina. Oye, ahora que me diciendo huevos, estoy acordando una anécdota que quizás lo hacía también. A nosotros antes no nos daban dinero para la escuela porque nos arriba porque no habían. Vendíamos los huevos. Cogíamos los huevitos de las gallinas Ah, para venderlos. Mira, el padrastro de nosotros no era fácil. Tú sabes que nos decía, porque lo que pasa es que antes había tanta necesidad que todo el mundo velaba la misma gallina. Todos los muchachos velaban la misma gallina para coger el huevito para venderlo, porque eso aseguraba que hizo unos dulces. Y entonces nosotros velamos la gallina, pero la gallina, si tú te pasas velando, la gallina te velaba a ti y se iba para el otro lado, ¿verdad? Entonces, pues una vez padrastro nosotros nos dicen, oye, échale sal en el trasero a la gallina, para que tú veas cómo la gallina empieza a flechar y te tira el huevo hasta en la mano. Nosotros lo hacíamos, efectivamente. ajá. Cogía la gallina, le echaba sal en el trasero y como la ardilla pegaba a la gallina, muchachos, el huevo te caía en la mano casi blandito todavía. Y eso nosotros lo hacíamos. Ya no, nos bañábamos todos en nu y eso como un respeto inmenso. Un respeto que eso ahora mismo hoy en día uno ve a alguien con poquita ropa y Sí, es un delito. Son exposiciones deshonestas. Sí.
pero antes no, antes nos bañábamos toda la parte de arriba donde lavaban las viejitas y nos daban unos nalgazos porque le alborotábamos el agua. Mira la anécdota que él estaba contando cuando iban todas nuestras madres y las vecinas a lavar y nosotros íbamos arriba a bañarnos. Se supone que no, porque ensuciábamos el agua y nos corrían. Mira, muchachos, arranca para el carajo para allá porque no estás ensuciando el agua. Y entonces, pues no podían lavar. Una anécdota que estos chukis, no sé si se acuerdan, cuando nosotros, los juegos de nosotros a veces en el río, Ángel, ¿tú sabes cuál era el juego de nosotros? Nos entrábamos a pedrar. Ándate para Eso estaba, eso estaba en la chola, jaja. Y ¡pam! Y uno esquivando el gol. ¡Ay! Y vaya con la chola, jaja. Miren para allá qué jueguito. Mira, Pero y la pasábamos. te iba a preguntar, o sea, por aquí queda cerca el río, que podamos ver el área donde Sí, las señoras... está un poquito, ahora mismo está perdido no en monte, en pastizales, pero vamos a ver si llegamos hasta el área donde estaba. Chequé a ver si el camino De del Josué. norte lo hizo hasta allá, pero como hace tiempo que no buscan plátanos para allá. Sí, pero vamos a ver si llegamos, aunque sea regenteando pastizales, pero vamos a ver si llegamos y donde está todavía, asumo yo que todavía debe estar el sótano y la plataforma de la casa que era de nosotros. Mano, un placer haberlo conocido, ¿sabes? hermano? Mira, Muchas gracias y que disfruten. nos quedó 2 coquitos, vamos ya mismo a darle para abajo esa agua a ver si es verdad que está buena. Esto era parte de la alimentación, el agua y luego la pulpa también. Y Muy si el bien. coco llega a estar seco, la corteza para leña, para cocinar, ¿no? Muy bien. Para el fogón. Estamos, hermano, se me cuida. Dale, cuídense. Muchas gracias por todo, se me cuida. Gracias, Sudo. Aquí a ver si llegamos hasta el río y a ver si podemos llegar donde están los cimientos de la casa donde yo me crié. Pues esta parte que vamos a entrar por aquí, era originalmente el camino. Sí, vamos así, en el río era donde todos ellos lavaban ropa. Ya tú ves cómo está esto perdido. Yo entiendo que ya este camino, no sé si no hay futuro para él como para desarrollo, pero vamos. Está la espina aquí, Casadorilla. Sí, hay mucha espina aquí, mucha salsa. Y está un poquito la maleza. Pero este era el camino de tierra, este era un camino municipal. Por aquí bajaban cuando se cortaba caña, porque donde te dije sector la carne ahorita más abajo, cuando se cortaba caña, desde las 12 de la noche, y quizás muchas personas van a decir que no es así, pero yo me crié en esto, desde las 12 de la noche empezaban a bajar los picadores de caña, porque bajaban de los campos más lejanos, bajaban por este camino para llegar a los cultivos de caña para picar caña. Y en ese tiempo, si tú no llegabas a tiempo, cogían a los primeros trabajadores que necesitaban, y de ahí, después que los cogían, el que llegaba tarde, lamentablemente tenía que irse para su casa sin trabajo. Y era triste ver cómo era que ese campesino tenía que migrar para su casa con una mentalidad: ¿qué le voy a dar de comer ahora a mi familia si no pude pegar a trabajar? Porque había que sacrificarse, había que madrugar. Me contaba papi, y yo veía también muchos trabajadores que ellos bajaban y tan temprano que se acostaban a dormir en lo que llamaban en los bancos de caña. Cosa que cuando llegara el mayordomo, que era el que estaba a cargo de elegir los trabajadores, ya ellos estaban ahí en el banco de caña para ellos empezar a cortar caña. Miren aquí, yo creo que usted vea básicamente dónde estamos. Le digo, el sol está. Es la primera vez que me pongo esto, lo compré cuando estaba en Orlando. Acá lo había, es que fue que allá me dio con comprarlo porque el sol estaba picante allá también. Me lo traje para acá. Pero de verdad que el sol está en su apogeo. Ángel, aquí donde estamos parados, aquí exactamente estaba la casa de nosotros, ya era de madera, un poquito más arribita. Aquí estaba el rancho de los becerros, aquí era la casa. Y tú ves aquí, Ángel, ves, esto fue un sótano. Esto fue un sótano que ok. lo que pasa es que esto estaba enterrado en la tierra. Vamos a vernos por aquí. El pisote de arriba, esto estaba enterrado en la tierra. Lo que pasa es que esto aquí era una montaña más alta y nosotros excavamos y se hizo este sótano para pasar las tormentas en concreto, porque la tormentera era un poquito más arriba antes, cuando era de paja. O sea, Losada, que lo que me quieres decir que esta estructura que está aquí era de tu casa. Esto era parte de la casa, pero esto estaba enterrado en tierra, porque lo pasó que con máquina bajaron todo vuelta redonda, porque la tierra estaba allá arriba. Y a los lados también esto estaba enterrado. Pero entonces, como esto era una montañita más alta, bajaron con máquina, lo compraron la finca todo vuelta redonda y expusieron en sí el sótano. Por esto estaba casi bajo tierra, completo. Solamente ok. lo que estaba fuera era la parte del frente, que era por donde nosotros entrábamos.
¿Cuánto tiempo tú viviste aquí, Lozada? Yo viví aquí como 20 años. Ok. Desde que nací hasta que luego a 20 años, 19, pues ya pues venden y cada cual pues cogió su rumbo, pues unos se casaron, otros así. Como te dije anteriormente, pues mami hizo casa en lo que le tocaba de herencia en la otra finca del barrio Jacana. Ok. Pero aquí- Y actualmente esa casa está habitada, todavía está en ese lugar, ¿existe o porque tu mamá tengo entendido que está viva todavía? Sí, mami está viva, está en el área de cuido del municipio de Yaucoa. Sí, esa casa está allí, ahí viven todos los Ortices, lo que llaman todos los Ortices, todos los que viven allí son familia. Allí está la casita, está bien mantenida porque una hermana mía pues vive en la casita. Oh, Ángel, pues mira, aquí puedes observar lo que te estoy diciendo. Mira hasta dónde era, que esto estaba enterrado en la tierra. ¿Ves el empañetado? Sí, Así ahí veo. mismo era que bajaba la tierra. Mira ¿Ves? la ventana allá arriba. Esa era la ventana, sí. ¿Viste el alto de esto? Sí. Así, hasta ahí estaba la tierra. Se empañetó de la tierra hacia arriba. Todo esto estaba enterrado en su totalidad. ¿Ves? Se profundizó el terreno, se tiró zapata, entonces se Pero yo empañetó. veo ahí, Lozada, es una piedra esa base ahí abajo. No, esto es zapata. Pero abajo también. Esto es tosca. Esto es tosca. Ok. Esto es tosca. Esto es tierra, esto es tosca. Esto es zapata, esto es tosca. Pasa que con máquina pues la socavaron en su totalidad. Por aquí al frente, deja ver si por aquí se puede ver que era la entrada. Déjame limpiar un poquito, Ángel. O sea que- Lozada, yo te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Te voy a remontar a ese tiempo. ¿Qué fue lo más difícil de tu niñez, Lozada? Fíjate, Ángel, así en el momento yo no te puedo decir que era difícil porque nada era fácil. Mira, me he dado una clase de mata aquí, pero Oye, esa fue fácil. esa fue, he dado una clase de voltereta aquí. Vamos a ver si. ¡Ay, María! Vamos a ver si tengo dos, que no se había caído el teléfono. Aquí, Ángel, aquí vas a ver. ¿Ah? ¿Tú no has visto tú no llegaste a ver la mata que yo me di, Lozada? No, porque estaba limpiando, porque te vi para arriba. Mira, de ahí me fui de espalda y pensé que había soporte aquí. Y me fui y di una vuelta y caí para Mira, arriba. menos mal que hay maleza. Bueno, que si no hubiese habido maleza tampoco te caí porque tú ibas a ver por dónde ibas caminando. Lo interesante es que lo grabé hoy. Oye, lleva dedos dos Sí. en el monte y ahora aquí. Las mías son épicas. Sí, no. Sí, Ángel, te había comentado el sótano, te lo mostré por el lado arriba, que eso estaba todo tapado en tierra, pero te vas a dar cuenta que aquí también, porque esto, la tierra estaba hasta acá arriba. Estaba hasta acá arriba, esto era bien llevadero y mira el sótano, ¿ves? Esta era la puertecita, no tenía ventana por este lado, tenía ventana por donde te dije aquel lado, porque casi siempre el viento ataca del este para el oeste. Ok. Por eso esa área no tenía ventana y este era el área aquí, que mira todavía en las condiciones que está el sótano, que era donde nosotros a lo último nos metíamos a pasar las tormentas. Da sentimiento cuando estaba allí con el primo mío de todas esas cosas que uno hacía y que ya pues ya no las hace. Pero si la finca estuviese limpia o estuviese por lo menos a mitad de lo que estaba cuando nosotros nos fuimos, quizá me daba sentimiento. Lozada, yo te quería preguntar, porque ahorita estamos hablando y ahí fue que me engualicé por ahí. Yo te pregunto, Lozada, ¿qué fue lo más difícil de vivir en el campo? En el campo lo más difícil de vivir era que no había mucho medio de transportación. Quizá para uno llegar en un caso de emergencia a un hospital, lo que llaman el pueblo. Eso era sumamente difícil. Mira, Ángel, ahora que tú mencionas eso, yo me acuerdo que aquí, por aquí pasaba antes el camino, entonces mi mami estaba vendiendo leña, yo me puse con de no mocho votos, me puse a estar picando escoba. Y entonces, como eso es tan duro, el mocho brincó, mira Ángel, y aquí, mami me dice, mira muchacho, de eso te va a cortar. Inmediatamente se dejó la boca, el mocho brincó y me dejó aquí, mira. La muestra, 5 puntos me cogieron aquí. O sea, de aquí tuvimos que ir a la carretera principal y allá a buscar a un policía que en su tiempo libre, pues él tenía un Impala de estos bien grandes, de estos carros bien grandes. Ese era, además de ser un servidor público excelente, lo que hace falta hoy día, servidores públicos excelentes, él estaba. Y todo el que lo ocupaba, él iba. Y él fue el que nos llevó al hospital para que me cogieran puntos. Eso era lo más difícil, pero de todo lo demás teníamos cuantos frutos tú te podías imaginar aquí, teníamos el río, teníamos quebrada. De todo lo demás no nos hacía falta nada, solamente eso era la única parte más difícil. Que estábamos sin zapatos, sí. Que estábamos casi sin ropa, sí. Que pasábamos quizás vicisitudes, pero lo que es disfrute porque hay personas que dicen, no, yo tengo una piscina en mi casa, pues yo voy arriba, pues yo tengo uno que sigue por ir para abajo y sigue por ir para arriba.
cojo este charco, voy arriba, cojo el otro charco. Y todas esas cosas son las que realmente pues uno todavía añora. En esta área por aquí, donde se ve esta lomita, aquí vivía el otro tío mío. En esta área acá. En esta área vivía el otro tío mío. Eran tres. Los de allá donde está el primo mío, estos que vivían aquí, nosotros aquí en el medio. Ángel, esta planicie que tú ves aquí, cuando vienen las grandes inundaciones, vamos a suponer que rompa a llover por lo menos un día completo, aquí el río se va a desbordar. Okay. Y toda esta parte que está aquí, todo esto se inunda. Esto se convierte aquí como si fuera, como estamos hablando ya, como si fuera una playa. Esto se convierte aquí todo en un lago, Wow. en su totalidad. Mira las bambúas que estamos cerca Sí, del río. donde quiera que haya bambúas son los márgenes de los cuerpos de agua. Las bambúas usualmente siempre empiezan en el área llana, porque en el área llana, acuérdate que ya no es cuenca. Las cuencas hidrográficas, que es donde están las rocas, donde están los bosques que evitan la erosión del terreno, ya cuando llega al llano, pues ahí es donde empiezan los cultivos de bambúa en los márgenes de los cuerpos de agua, para evitar mucha erosión y para evitar que ese río, cuando venga las grandes crecientes, pues empiece a romper por la finca, empiece a dañar la finca. La finca ya fuera de cultivo, fueran las fincas de ganadería. De ahí es donde surge que toda esta bambúa, que ese fue el motivo principal por la que se introducen aquí a Puerto Rico, las bambúas que son traídas desde Asia y se empiezan a desarrollar. Y de ahí, pues como hablamos en un video anteriormente, pues la bambúa tiene 1000 usos. Aquí al río, que exactamente esta era el área del río donde lavaban las mujeres aquí. De esta área lavaban, luego vamos a ir más arriba, que es donde está el charco de la Tosca, que mayormente era donde todos nosotros, por aquí todos nos bañábamos, como decía el primo mío, nos bañábamos todos en nu y no había esa malicia como está ahora. Okay. Ten cuidado aquí, pon los refuerzos. El río está aquí, pero está alto el talud. Déjame ir por aquí debajo. Vamos por aquí debajo. Miren el río ahí, que lindo se ve. Sí. Este es el río Guayaní. Esto aquí básicamente está virgen. Aquí hace tiempo que no viene nadie aquí, hermano. No, lo que pasa es que esta orilla no era así, fue como te dije, que todo esto que está aquí, fue que cuando venían limpiando la finca, todo lo echaban para acá. Y entonces hicieron este dique. Sí, Ángel, tú ves lo bajito, lo hondo que está arriba y abajo, esto no era así. Lo que pasa es que cuando fueron trabajando la finca, como te dije, pues fueron echando todo ese material aquí, fueron depositando y fueron creando este dique. Pues esta área aquí era, como todo esto aquí no existía, esto estaba bajito, esta área aquí era donde venían aquí todas las mujeres, se ponían ahí en fila a lavar. No sé, allá abajo estás viendo los dajados, Ángel, que tú mismo los viste, los dijiste, no sé si aquí logras verlo. Pues cuando venían aquí nuestras madres, nuestras tías a lavar, antes lo que le llamaban la prera, que era la compra esa que daban del Departamento de Agricultura Federal, pues lo llamaban una leche en polvo. Pues nosotros cogíamos una lata de esas cuadradas, que era donde venía la manteca antes, le hacíamos un par de rotos en el fondo, cogíamos una poca de esa leche, la mojábamos y se la apagábamos en el fondo. Y había tanto y tantos dajados que entonces mientras ella lavaba, nosotros poníamos la lata y se metían los dajados. A veces sacábamos hasta 10 dajados dentro de la lata. Ándate. Y de eso era, ¿Eso lo consumían? claro, esa era parte de la alimentación. Yo todos los domingos, cada vez que tenía oportunidad, yo me iba a lo que llamaban río arriba. Río arriba se refiere en dirección de la montaña, porque si el río baja, pues tú vas río arriba, en dirección de la montaña, a pescar de anzuelo, a pescar camarón. Si el río está alborotado, lo más que se pesca es el camarón y la anguila. Si el río está clarito, es bueno para lo que llaman los dajaos y la guabina. Pero, No se ve, pero está... no, y nosotros cuando cogíamos un dajao de esto de 10 pulgadas, eso era como coger un tiburón. Eso era como coger un tiburón para nosotros. Es un pez sumamente sabroso, lo único que tiene mucha espina. Es lo único, pero un pez sumamente sabroso. Pues toda esta área aquí era donde lavaban las mujeres. Entonces, por el otro lado, venían las que vivían al otro lado, venían a esta misma área, aquí. O sea, que aquí está el bochinche, todo lo que da. Aquí está el bochinche, todo lo que da, oculto en toda esta finca. Digo, esto está bien bonito aquí. Por este medio le queremos dar las gracias al amigo Josué Pinto, que fue el que nos autorizó, junto, ¿verdad? Él es amigo de Lozada, y nos autorizó y nos dio, ¿verdad?, la oportunidad de hacer este pequeño documental de básicamente la biografía de nuestro amigo Lozada, porque usted le han cogido mucho cariño en el canal. Y entonces, pues cuando las veces que hemos hablado, él me habla de cómo fue su
su niñez y su juventud. Y le dije, vamos a chequear a ver si podemos llegar a donde estaba, donde la casa que tú te criaste. Y aquí estamos. Se me olvidó filmar cuando estaba tomando un poquito de café, el café que hace Lozada con Idionda. Y entonces pues da la casualidad que nos encontramos con una planta de Idionda. Dime. Mira Ángel, de casualidad aquí, en esta área, pues nosotros recolectamos mucha Idionda y esto guarda la semilla. Esto es la planta de Idionda. Esto todavía es un poquito joven, ya tú ves desde que esto crece un poquito, está así. Esta flor se corta con esta hoja nueva, se hacían teces para lo que llaman, cuando los niños tenían ventosidad, que le decían, un tececito. Entonces, ya aquí, esto es el fruto de la Idionda. Lo que pasa es que este está pequeño, ¿ves? Ya empezó a echar la vaina, esta vaina crece como algunas 4 pulgadas más, engruesa por lo menos media pulgada, un poquito más. Entonces ya ahí ella seca. Entonces luego se grana y el granito que está ahí dentro era el que se tostaba y se molía y se mezclaba con la harina. ¿Con ese que tú mezclas el café que me das? Sí, ese es un relajo, pero con eso se mezclaba antes para rendir la harina de café. Esta es la famosa planta de Idionda. De Idionda, acuérdese. Idionda, no es Idionda. Idionda, no con J. Exacto. Bueno, Lozada, ya básicamente culminado, ¿verdad? Vimos más o menos el sector y escuchamos varias anécdotas de tu experiencia aquí en este sector en Playita. Nada, yo creo que hemos cumplido la misión del día de hoy. No, claro, esperemos que le guste al público y lo que buscamos con esto no es otra cosa, pues que llevar esa experiencia para que esas personas que vivieron en el campo así como yo, que se criaron en ese ambiente, pues esto le traiga recuerdos. Y quizás esto les estimula a decir, pues mira, déjame visitar mi sector donde yo me crié, déjame visitar quizás una familia que tengo por allá que hace tiempo que no la visito. Y todas estas cosas pues traen esos recuerdos placenteros y llevan a uno hacia esas vidas pasadas. Uno quisiera que se repitieran en ciertos aspectos, o unas más que otras, pero de eso se trata. Mira, hace una pelota de calor, pero buena gente, ¿sabes? Menos mal que buena gente. Menos mal que solamente una, que si llega a ser más. Hace un calor, pero le digo, bueno, estamos en pleno agosto, usted sabe que está ese calor de agosto que es bien fuerte. Sí. Mira Ángel, aquí estamos llegando a la escuela que se llamaba antes la segunda unidad de Playita. ¿Cuál es esta que está aquí? Sí, esta escuela, aquí yo estudié. Esta que está aquí, ¿verdad? Sí, toda esta estudiamos desde Rogelio Rosado. Ahora es Rogelio Rosado, en ese tiempo pues no tenía nombre. Esa era la escuela de la segunda unidad. Antes no existía lo que era el línea gestal, era primer grado. Primer grado por ahí para abajo hasta cuarto año y por universidad, pero el línea gestal, eso existía. Y ahí era de primer grado hasta noveno grado. El gestal era cortando plátano y el gestal, acuérdate Ángel, que en ese tiempo, ya cuando los muchachos iban a primer grado, ya estaban demasiado de fuertes y duros, y decían, ¿para qué el gestal? Si ese muchacho no hay que criarlo. Lo cría el padre y la madre, el abuelo, allá talando, cargando plátano, cargando semillas. Qué lindo está aquí, esto es una finca, ¿verdad? Sí, Sí, hay reses, toda esta finca, todo esto era cultivo de caña, toda, a ambos lados. Nada de estas propiedades existían aquí. Bueno, mi gente, yo creo que ya han conocido un poquito más de nuestro amigo Lozada, además de los videos, ¿verdad?, que acostumbraba, ¿verdad?, compartir conmigo. Conocieron pues este lado y conocimos donde él vivió y pues tuvimos la oportunidad de llegar a lo que fue su casa, de verdad que es bien interesante. Hay unas cositas que no grabé. Pero es con la intención, ¿verdad?, de tener un poquito de privacidad en una que otra cosa. Creo que hemos cumplido la misión en el día de hoy. Así que, nuevamente, será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie. Bye.